el amor al dinero. Fíjense como dice el versículo 10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, dice, terminaron no solamente extraviándose, sino siendo traspasados de muchos dolores. Y esto abre un paréntesis muy grande. El amor al dinero trae mucho dolor, y dolor de diferente naturaleza. Son las personas traspasadas, dice, por este dolor que trae el hecho de que uno ponga sus afectos en el dinero. Bien, la primera de las cosas la vemos nosotros en el versículo 7. El versículo 7 nos enseña, los dos primeros versículos, 6 y 7, nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que tener conciencia de lo que es el dinero. Y dice acá que nosotros nada hemos traído a este mundo y que sin duda nada podremos sacar. Y la idea es muy clara. Cuando nosotros pensamos en las cosas que el dinero da y lo que el dinero en sí mismo es, tenemos que tener una perspectiva clara de que es algo fútil, algo pasajero, algo temporal, algo hueco y algo completamente vacío. Por eso no es otra cosa que una mente vanidosa, aquella que pone sus afectos, que invierte su corazón en la obtención de ganancias o de beneficios, en acumular riquezas o en tener cosas. La primera cosa es esta. O sea, tenemos que tener una conciencia clara de que nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. O sea, vinimos al mundo desnudos y nos vamos a ir desnudos también. Yo recuerdo un par de experiencias que me abrieron los ojos en cuanto a esto. La primera fue aquella hermosa casa que fue la primera que diseñé una vez había regresado de mi maestría en Italia, y que yo pensé que se iba a constituir en una especie de ícono para futuras generaciones. La diseñé con tanta dedicación, la construí con tanta detalle, que para mí esa era una obra de arte que habría de perdurar a través de los siglos. Iba a ser un referente de la arquitectura dominicana residencial. El proceso de construcción duró bastante. Y al cabo del tiempo, esta casa, esta residencia que tenía una entrada en rampa hacia abajo y los carros quedaban hacia abajo, y entonces se proyectaba una galería enorme sobre los carros, que era la marquesina, y sobre esto se levantaba otro gran volumen que hacía sombra sobre esa galería y que era una habitación. Toda aquella volumetría y todo aquel trabajo para mí era y la gente pasaba y la gente decía verdades y maravillas de qué composición tan hermosa tenía esa casa, y todo el mundo me felicitaba, y yo decía, bueno, aquí comencé a forjar un legado, algo que va a perdurar a través de los tiempos. ¿Saben cómo se deshizo ese pensamiento en mi mente? Muy fácil. No pasó mucho tiempo, luego de un proceso largo de construcción en el cual no hubo nunca ningún inconveniente, y a pesar de las previsiones que se tomaron con los drenajes pluviales, vino una vaguada de esta intensa, como aquellas que suelen suceder y que sucedieron recientemente aquí, de inundaciones y lluvias. Y esa noche el agua entró a un nivel tal de que todos los carros quedaron completamente anegados en agua. Esto trajo como consecuencia que los dueños de la residencia, sin preguntarme, simplemente buscaron una persona que le tapó completamente la entrada a las marquesinas y rellenó el terreno y encaramó los carros arriba, y el diseño precioso que iba a perdurar para siempre y que iba a ser un ícono de lo que era la arquitectura residencial fue transformado a un punto tal que era irreconocible, ¿verdad? Y yo no podía quejarme, aparte que era la casa de ellos, aparte de ellos, de alguna manera había habido una deficiencia que no había previsto la posibilidad de que toda el agua del vecindario entero caminara hacia esa dirección y se metiera dentro de su casa esa noche. Algo que yo pensé que iba a ser perdurable era algo completamente temporal. Y así nosotros construimos nuestras casas. Luego construí yo mi propia casa y pensé que esta casa iba a ser para siempre. Lo triste del caso es que terminé vendiéndola, la destruyeron para construir un edificio que nunca se completó, porque el que estaba construyéndola finalmente falleció. Y ahí está todavía la casa donde yo viví, destruida, y unas varillas que salen hacia arriba. Y estamos hablando de que han pasado de entonces para acá unos 30 años. Las cosas no perduran, es lo que yo quiero enseñarles. Las cosas no perduran. Y cuando uno comienza a acumular cosas, ¿verdad?, uno piensa que van a servir para siempre.
Inclusive las circunstancias cambian y hay cosas que en una época podían ser muy útiles o muy valiosas o muy importantes. Llega un momento en que se pueden constituir en un problema. Como por ejemplo el que tiene una prenda de mucho valor, hoy día no se le ocurre salir a la calle con ello, porque más bien lo que se está buscando es un gran problema si se pone un collar o qué sé yo, o un arete o una cosa de mucho valor. Entonces, poner nuestros afectos en esas cosas cuando pensamos que realmente hay una temporalidad, que nosotros mismos somos temporales y que hoy vemos y mañana no vemos. Por eso el consejo a aquel hombre es necio, tú no sabes si mañana mismo van a venir a pedirte tu alma y lo que has guardado para quién será. Pero la Biblia dice que las riquezas son completamente inciertas y lo son así. Aún aquellas cosas que edificamos terminan desapareciendo. Nosotros tenemos solamente restos y rastros de lo que son las civilizaciones antiguas. Ustedes se imaginan Babilonia, la gran Babilonia de Nabucodonosor, ¿verdad? Aquella de la cual él se vanagloriaba. ¿Y qué tenemos de ello? Absolutamente nada. Algunos restos en piedra, algunas figuras labradas, que total, muchas de ellas se perdieron durante la guerra de Irak, cuando el propio museo de ¿cómo se llama? La capital de Irak, de Bagdad, fue asaltado y fue destruido, ¿verdad? Entonces, esa es la historia de los hombres: acumular riqueza, buscar seguridad a través de la riqueza, y no se dan cuenta de que estas cosas son completamente temporales. Entonces, ¿cómo nosotros dejamos de amar las posesiones y el dinero? Primero, tomando una conciencia grande, seria, de que todo terminará desapareciendo. La Biblia dice que todos los elementos ardiendo van a ser desechos. Todo va a ser deshecho tarde o temprano. Pero nosotros mismos hemos venido sin nada y nos vamos sin nada. Y me parece absurdo pasar toda la vida acumulando cosas las cuales realmente nosotros mismos no vamos a poder disfrutar. Por eso dice la Escritura que no sabemos realmente, finalmente, para quién terminamos trabajando. La segunda cosa que yo tengo acá de cómo evitar amar el dinero, luego de tomar conciencia de que todo va a desaparecer, está en el versículo 8. Y esto es a través del contentamiento. Versículo 8 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué? Contentos con esto. Esto sí es difícil. La mayoría de los problemas matrimoniales, conyugales, vienen por problemas económicos. Y no porque la familia tiene problemas económicos, no porque hay carencia, porque familias que tienen abundancia tienen conflictos en el hogar también por asuntos económicos. Y tú dices, pero ¿cómo va a ser que tengan discusiones o problemas dentro de la familia, entre hermanos, a veces por herencia, otras veces simplemente entre el marido y la mujer, los cónyuges, por la manera como manejan el dinero o por el tipo de prioridades que tienen? Cuando una persona no tiene contentamiento, ¿verdad?, esa persona se convierte prácticamente en insaciable. ¿Por qué? Porque no está satisfecho, porque siempre hay algo más. Y es el tipo de persona que no ve las bendiciones, sino que ve las carencias, y solamente ve lo que no hay, lo que no tiene. Y ese tipo de actitud no solamente deviene en una envidia cuando comienzas a observar a los demás y desear lo que los demás tienen, sino que además de esto termina amargando a la persona. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. La falta de contentamiento es un pecado grave, porque es decirle a Dios: Señor, yo merezco más de lo que tú me has dado. La Biblia dice que de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En el versículo 6 lo estoy leyendo esto. Y está hablando a los creyentes. O sea, una vida piadosa debe estar acompañada de la satisfacción por la provisión de Dios, cual que sea esta. Es posible que el hermano tal o la hermana tal tenga una serie de recursos que tú no tienes, o tiene un carro que tú no puedes tener, o vive en unas condiciones o una casa que tú no puedes. Pero ese no es tu problema, este es el problema de ellos. ¿Cuántas veces la riqueza y los teneres no se convierten en otra cosa que una gran maldición? Porque es más difícil administrar lo mucho que lo poco. ¿No lo sabían ustedes? Es más difícil administrar la abundancia que administrar la escasez. Cuando hay cuatro y hay que repartirlo entre 8, ¿cabe a cuánto? A medio, ¿verdad? Pero cuando hay 400 y hay que repartirlo entre 8, ¿a cuánto cabe? ¿A qué nadie me dice rápidamente? ¿Ven qué difícil? Ya hace más difícil, ¿verdad? La repartición.
se hace mucho más difícil la repartición. Consecuentemente, el segundo punto acá lo dice el versículo 8 muy claro, es que teniendo sustento y abrigo debemos estar contentos con esto. ¿Qué es sustento y qué es abrigo? Las necesidades básicas. Si el Señor provee lo que ha prometido proveer, que no ha prometido mansiones, ni ha prometido tampoco viajes, ni ha prometido fines de semana en Bávaro, ni en Hawái tampoco, sino que lo que ha prometido es simplemente sustento y abrigo. Y la responsabilidad del esposo hacia la esposa es de darle sustento y abrigo. Ese es el cuidado, ¿verdad? Pues si el Señor provee para eso, dice, debemos estar, ¿cómo dice? Contentos, contentamiento. Muchos problemas matrimoniales, matrimonios se acaban, matrimonios de creyentes se terminan por el hecho de que hay una falta de contentamiento. Hay uno de los dos que no está contento con lo que tiene y consecuentemente vienen las demandas, vienen los requerimientos y la insatisfacción que se va convirtiendo en amargura, y es como un martillar sobre la misma cosa una vez y otra vez y otra vez. Dice la Biblia que mejor es comida de legumbre donde hay amor que de buey engordado donde hay odio, ¿verdad? Entonces, normalmente, y lo que debería de ser sobre todo en familias piadosas, es que la escasez una, así como la necesidad, así como la prueba o el problema, que una a la familia y no que divida a la familia, ¿de acuerdo? Pero depende del contentamiento. Y esto es algo que tenemos, hermanos, que enseñárselo a nuestros hijos. Cuando le damos a nuestros hijos lo que quieren, ellos nunca van a estar complacidos. ¿Por qué? Porque siempre van a querer más. Es así de simple, siempre van a querer más, porque está en nuestra naturaleza el espíritu de insatisfacción. La tercera cosa, hermanos, que nosotros podemos ver aquí en 1 Timoteo capítulo 6, de cómo evitar amar el dinero, es lo que dicen los versículos 9 y 10. Dice el 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si tú quieres de verdad evitar que el dinero te controle y poner tus afectos y tus amores en obtener lo que el dinero da, es importantísimo, es fundamental que tú tengas mucho cuidado con qué tú estás pensando hacer para obtener dinero. Porque no todo el dinero o no todas las ganancias son una bendición. En muchos de los casos se constituye una maldición. Y de hecho nosotros vivimos en una sociedad en la cual la gente, por tener con qué comprar y con qué gastar, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero nosotros los creyentes no podemos ser así. Siempre digo y repito que hay dinero que es maldito, que ese es un dinero que no conviene, que el valor de ese dinero es tan alto que nadie debería de tener que pagarlo, porque muchas veces cuesta la vida, cuesta la paz, cuesta la comunión con Dios, cuesta el testimonio de un cristiano. Entonces mejor es no tener esa maldición de ese dinero, mejor es tener escasez y no vernos en esa circunstancia. Por eso fíjense como dice acá en estos textos, dice: muchos que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en un gancho, son tentados, pecan en contra de Dios, ¿verdad? Y se enredan haciendo cosas que son necias y dañosas, como dice el texto aquí en el versículo 9, y que terminan hundiendo a los hombres en destrucción y en perdición. ¿Cuántas personas que por la ambición llega un momento en el cual tus vidas se convirtieron en un desastre? Sus familias se destruyeron, sus matrimonios se deshicieron, sus hijos se perdieron. ¿Cuántos? Así que si nosotros queremos tener mucho cuidado de no llegar a amar el dinero, nosotros tenemos que tener mucho cuidado también de qué es lo que estamos dispuestos a hacer para conseguir el dinero. Y hay cosas que sencillamente tenemos que decir: no me interesa, no nos interesa, a ese costo no nos interesa. La cuarta cosa, hermanos, no quiero alargarme mucho esta noche, está en el versículo 11.
Si queremos evitar el amor al dinero, nosotros debemos hacer lo que dice el versículo 11. A ver quién se da cuenta de qué se trata esto. Dice el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Si nosotros queremos evitarlo, entonces nosotros tenemos que tener prioridades. Y en estas prioridades tenemos que dejar algunas cosas y escoger a otros. Y aquí cuando habla del amor, de la paciencia, cuando habla de la mansedumbre, está refiriéndose a la relación con los demás. En otras palabras, si tú quieres evitar que tus afectos estén cifrados en las posesiones, entonces sencillamente cífralos en las personas. Ama a las personas. Ama a las personas. Es importante que tú tengas claro de que Dios quiere que tú seas gente céntrica y que tú seas una persona que te centre en el servicio a los demás, en manifestar ese amor, esa mansedumbre, ese favor hacia los demás. Y esto sencillamente se convierte en una antítesis de lo que es un amor, un afecto y una devoción hacia el dinero. Por eso, amar a la gente más que el dinero es fundamental. El que ama más el dinero que la gente termina pura y simplemente maltratando y dañando a la gente con tal de obtener su dinero, obtener lo que quiere. Pasa así. Y por eso vemos algunos que no tienen ningún tipo de consideración en pisotear o utilizar a cualquier otra persona, aún traicionando amistades y cercanías y familiaridad con tal de él conseguir alcanzar un escalón mayor donde se beneficie. ¿Por qué? Porque no priorizan a la gente, sino que priorizan a las cosas, al dinero, las posesiones. Y esto pasa mucho. Lo vemos en los lugares de trabajo, con actitudes, con comentarios, como las personas con tal de subir y alcanzar más, pues muchas veces lo hace en detrimento de otras personas. Cuando amamos a las personas y las priorizamos a las personas y lo hacemos esto, pues automáticamente es un valor que va a estar por encima de lo que las personas pueden tener, representar, o el dividendo que podemos devengar de ellos. O sea, ya no vamos a ver de ninguna manera a una persona en función de lo que tiene, ni en función de lo que nos puede dar, sino que lo vamos a ver en función de la persona en sí mismo. Una manera preciosa como nosotros podemos evitar caer en el error de poner nuestros afectos en el dinero es amando a la gente más que el dinero. Es el tipo de llamamiento o vocación que vemos que personas a través de la historia han tenido cuando se han convertido en siervos de los más necesitados, simplemente por amor a Dios y por amor a aquellos que fueron hechos a la semejanza de Dios. Después nosotros vemos otro caso más, y está en el mismo versículo 11, y es lo que tiene que ver o se deduce de la expresión que tiene que ver con: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas que son los males, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, y dice por el contrario, sigue la justicia y la piedad. ¿Y qué tiene que ver con la justicia y con la piedad? Tiene que ver con la obra de Dios en la tierra. Si nosotros ponemos nuestros afectos en la obra de Dios y priorizamos en la iglesia, la obra, el evangelio, el crecimiento de la obra de Dios antes que el tener cosas o el ganar dinero, entonces nosotros vamos a tener nuestro corazón muy lejos del amor al dinero. Esto es algo que debería de ser un prerequisito fundamental en todo aquel que quiera servir al Señor. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo hace referencia a cualidades o condiciones que debe tener aquellos que quieren militar para el Señor, servir al Señor. Y esto es una cosa que tenemos que tenerla muy clara nosotros. O sea, el que ama el dinero no puede de ninguna manera ni amar a su prójimo, ni tampoco amar a Dios y la obra de Dios suficientemente. Hay que tenerlo presente. Hay que tenerlo presente. Por eso muchas veces no invertimos en la obra de Dios lo suficiente, porque nuestro amor al dinero es mayor que nuestro amor a la obra de Dios. Pero cuando nosotros pura y simplemente priorizamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la obra de nuestro Dios, antes que el tener una cosa y otra, estamos dispuestos a despojarnos y a sacrificarnos. Y muchas veces vemos personas que
simplemente dicen no puedo porque tengo que trabajar. Y lo que están diciendo en realidad es no puedo porque tengo que producir. ¿Y por qué yo quiero producir? Yo quiero producir porque yo quiero tener dinero, porque yo quiero ganar. ¿Para qué? Para poder entonces tener las cosas que quiero. Y a la larga estamos dejando muchas veces el servicio a Dios, estamos dejando lo que tiene que ver con la piedad y con la justicia, ¿verdad? Por sencillamente estar nosotros apeteciendo cosas que para poder tenerlas nos demandan una atención, un esfuerzo y unos recursos que no podemos dedicarle entonces a Dios. Estamos comentando sobre estas cosas que debemos hacer o tener presente para evitar caer en el pecado de la avaricia, la codicia, sobre todo el amor al dinero, que es la avaricia, ¿verdad? Hemos mencionado tener una conciencia clara de que todo va a desaparecer, no sobrevalorar en consecuencia aquellas cosas que son temporales y que son efímeras, que hoy tenemos y mañana quién sabe. En segundo lugar, tener contentamiento, contentarse con lo que uno tiene. En tercer lugar, cuidarse de que no vayamos a hacer lo indebido con tal de obtener aquello que queremos. En otras palabras, cuidado con lo que estás pensando para poder, o pensando hacer, para poder obtener aquello que Dios no quiere para ti, pero que tú anhelas de toda manera. En cuarto lugar, debemos amar a las personas más que el dinero. Y esto va a cambiar completamente nuestra perspectiva y nuestra forma de relacionarnos con las demás personas, porque no lo veremos como ganancias materiales, sino como ganancias espirituales. Esto sucede en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo mismo el apóstol Santiago, tuvo que advertir. Dice, si entra una persona pobre, dice, y le dice, siéntate tú allá, pero si viene uno rico, entonces dice, ven tú aquí delante con nosotros, haciendo acepción de personas. Hermanos míos, esto no debe ser así, ¿verdad? No debe ser así. No debe ser así. Después de esto hemos mencionado también, además de amar a la gente más que el dinero, el amar la obra de Dios más que el dinero. ¿Ok? El que ama la obra de Dios más que el dinero, no hay que pedirle ofrenda, porque esa persona su vida entera la tiene en ofrenda a Dios. Consecuentemente, que Dios se lleve lo que es suyo no nos pesa de ninguna manera. Y después de esto, yo tengo un sexto punto, que es el versículo 18, que nos da la clave. Después que dice a los ricos de este siglo, versículo 17, dice que hagan bien. ¿Lo ven? Versículo 18. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Cómo podemos evitar poner nuestros afectos en el dinero? Compartiendo. Fíjense cómo dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Dadivosos y generosos. Compartiendo. El que no comparte, ¿qué hace? Acumula. Y el que acumula, ¿qué es? Un avaro. Y el avaro, ¿por qué lo es? Porque ama el dinero. Es muy sencillo. Pero el que comparte, y esto es algo que nosotros tenemos que tener presente, ¿qué tanto compartimos nosotros de lo que Dios nos ha dado? ¿Qué tanto compartimos? Así que una manera de guardarnos de eso es compartiendo. A mí me gusta mucho, el hermano Fey siempre lo refiere, cómo el pueblo de Dios en los Estados Unidos es educado y está acostumbrado a dar. Y hemos sabido de testimonios de cuando hay calamidades como la de ahora en Nueva York, como antes cuando el ciclón, no me recuerdo cómo se llamaba, el que entró en Miami. El de Katrina sucedió, sí, pero en Miami también antes. Ahí fue donde tuvimos testimonio de cómo las iglesias cristianas comenzaron a mandar ayudas y provisiones, y provisiones. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está acostumbrado a eso. Personas que aman al Señor y por amor al Señor están acostumbrados a dar de lo que tienen. Y es parte de su presupuesto. No solamente las ofrendas regulares que dan en su congregación como apoyo a la obra de la iglesia local y la obra misionera que ella emprende, sino que a la primera oportunidad, desde que saben que hay necesidad, comparten lo que tienen. Compartir, dar. El que ama el dinero no lo hace. Pero es cuestión de pura y simplemente comenzar. Soltar un poquito, y cuando viene a ver, pues sencillamente uno lo hace.
Por eso doy gracias al Señor cuando algunos hermanos pues hacen referencia a esto, al estar dispuestos, entre ellos nuestros diáconos, ¿no?, a la primera solicitud que tenemos de ayuda de cualquier naturaleza, pues están siempre dispuestos a ir todavía a la milla extra, a ir un poquito más adelante de lo que se pide o se puede. Finalmente, hermanos, luego de compartir lo que tiene, hay una cosa adicional, que es lo que está en el versículo 17, y con esto concluyo. Cuando dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si usted quiere guardarse de no poner su corazón en las riquezas, reconozca en consecuencia que es la buena mano de Dios la que le ha provisto todas y cada una de sus posesiones. Que tú dirás: no, yo me he fajado, yo he trabajado durante tantos años. Sí, pero yo conozco muchos que se han fajado posiblemente más que tú, y que el Señor no ha querido proveerle o bendecirle en diferentes tipos de trabajo o de labor. No que es mi talento, mi capacidad. Siempre van a haber personas muchísimo más talentosas, llenas de carencias, porque sencillamente Dios no ha querido bendecirle. Y no estoy hablando solamente de inconversos, estoy hablando de creyentes. Dios no ha querido prosperarlo. Ahora, lo que Él nos da en abundancia para que lo disfrutemos, amén. Esto no es lo que estamos discutiendo. Lo que estamos hablando ahora es de tener mucho cuidado, de poner nuestras esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, ¿verdad? Y esto tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y es interesante como el apóstol Pablo, como el Espíritu Santo conecta una cosa con la otra. Le dice a los ricos de este siglo que no sean altivos, que, ¿verdad?, ni pongan la esperanza en la riqueza. O sea, ¿por qué? Porque afecta. El tener posesiones afecta. Yo conozco algunas personas acomodadas, ricas en nuestro país. Y ¿saben una de las cosas más difíciles para esas personas? Tener amistades. Tener amistades. Les es sumamente difícil. Usted dirá: ¿por qué? Si están llenos de gente alrededor. Por eso mismo. Por eso mismo. Porque están llenos de gente alrededor a los cuales ellos perciben como personas que están tratando de alcanzarles con interés. Entonces se mantienen a la defensiva constantemente, se mantienen allá en lo alto, con una distancia considerable del resto. No logran intimar. ¿Por qué? Porque son altivos. Porque son altivos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, si nosotros queremos evitar caer en el pecado de la avaricia, tenemos que tener presente, y bien presente, el hecho de que todo lo que nosotros tenemos es fruto del favor de Dios. Del favor de Dios. Y ya. Del favor de Dios y ya. ¿Ok? Tener conciencia de que todo desaparecerá, contentarse con lo que tiene, cuidarse de lo que viene a nuestra mente o pensamiento de cómo lograr tener más dinero, amar a la gente más que al dinero, amar la obra de Dios más que al dinero, compartir lo que se tiene y reconocer la mano de Dios sobre todas nuestras posesiones. Que el Señor les bendiga, hermanos.